más vimos? Ah, bueno, separamos parte real e imaginaria del seno, del coseno, de la tangente. Calculamos logaritmos de números complejos. Aquí está la fórmula, aquí hicimos algunos ejemplos. Usamos la identidad esta de e a la logaritmo para sacar parte real e imaginaria. ¿Qué más? Bueno, hicimos algunos ejemplos del libro. Obtuvimos la fórmula arcoseno. Les digo, chéquenla porque puede venir en el examen que obtengan arco coseno, arco tangente, tangente hiperbólica, lo que sea. Bueno, la empleamos para calcular el arco seno de algo. Y bueno, entramos a derivación. Vimos que para que una función tenga derivada deben de cumplirse las condiciones de Cauchy-Riemann o las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son estas. Sí. Y Sí, bueno, ¿tienen una pregunta? ¿Qué más? Bueno, calculamos la derivada de z cuadrada como ejemplo. Aquí está. Primero aplicamos las condiciones de Cauchy-Riemann para ver que sí tenía derivada. También lo hicimos con la función seno, que nos dio precisamente la función coseno. La derivada del seno es el coseno. Aquí hay unos ejemplos de funciones analíticas. Se dice que una función es analítica cuando tiene derivada, o sea, cuando satisface las condiciones de Cauchy-Riemann en una región. Es analítica en una región o en un punto y alrededor del punto. Entonces se pueden aplicar las condiciones de Cauchy-Riemann implícitamente al derivar parcialmente con respecto a x o con respecto a y por menos y. Entonces aquí hay unos ejemplos de funciones analíticas donde se calcula o sea, la parcial con respecto a x o la parcial con respecto a y por y da lo mismo, ¿no? Entonces se están aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann implícitamente, ¿no? De aquí arriba habíamos analizado eso, ¿no? Que la derivada es la parcial con respecto a x de la función, o menos y veces la parcial con respecto a y. Entonces, si estas dos son iguales, sí tiene derivada. Y eso equivalía a hacer el límite por el eje de las x o por el eje de las y, ¿no? Bueno, luego hicimos algún ejemplo del libro aquí. Y en esto nos habíamos quedado una función phi es armónica si satisface la ecuación de Laplace. A ver, ¿qué quiere decir? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Esto no lo habíamos visto. Vamos a ver esto. Dice, la ecuación de Laplace, ¿se acuerdan de eh, análisis vectorial? Creo que ahí la vieron, o en cálculo, no sé. Bueno, el laplaciano, el operador nabla, ¿se acuerdan que era? Nabla era un operador vectorial cuyas componentes era la parcial con respecto a x, parcial con respecto a y parcial con respecto a z, pero o sea, en el caso de dos variables nada más tenemos estas dos parciales. Entonces, nabla cuadrada es nabla.nabla. Nabla.nabla. O sea, sería la parcial de esto con respecto a x dos veces, más la parcial con respecto a y dos veces. O sea, lo que está aquí indicado, ¿no? Eso es el laplaciano. Y cuando el laplaciano de una función es igual a cero, se dice que la función es armónica. ¿Sí? Entonces, ya sea que la denotemos de esta manera, parcial segunda con respecto a x más parcial segunda con respecto a y de phi, o de esta manera, derivada parcial con respecto a x dos veces, o con respecto a y. Perdón, estornudé. Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra que la parte real e imaginaria de una función analítica, o sea, la u y la v, son armónicas, o sea, satisfacen esta ecuación? Bueno, la demostración se deduce porque satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, apliquemos el laplaciano a la parte real
a la U. Fíjense lo que pasa. Bueno, entonces sería parcial segunda con respecto a X de U más parcial segunda con respecto a Y de U. Bueno, esto lo podemos desglosar así. O sea, parcial con respecto a X y parcial con respecto a X. Pero fíjense que la primera parcial con respecto a X, por las condiciones de Cauchy-Riemann, esto es igual a la parcial de V con respecto a Y. Y la parcial de U con respecto a Y es menos la parcial de V con respecto a X. O sea, eso nos lo dicen las condiciones de Cauchy-Riemann. Si la recuerdan. Bueno, y entonces, pues esto que está aquí, estas dos, son lo mismo, se están derivando V primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Y aquí primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces, se puede demostrar, no lo voy a hacer porque me llevaría un tiempo, que si ustedes derivan una función que es analítica, primero con respecto a X y luego con respecto a Y, es lo mismo que derivarla primero con respecto, digo, aquí está primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Aquí está primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Bueno, para las funciones analíticas esto va a ser igual a esto, no importa el orden de derivación. Y entonces esto va a ser 0, con lo que se demuestra que la U es analítica, o sea, satisface la ecuación de Laplace. Y análogamente para la V, la parte imaginaria. Entonces se aplica para la V, se desglosa así, y aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann, la derivada de V con respecto a X es menos la derivada de U con respecto a Y. Y la de V con respecto a Y es la de U con respecto a X. Y entonces aquí queda estas derivadas son iguales y con una con signo contrario se cancelan. ¿Sí? Aquí está derivada U. ¿Qué pasó? Derivada de U con respecto a XY y aquí es YX, ¿no? Están cambiadas. Pero bueno, esa sería la demostración usando las condiciones de Cauchy-Riemann para decir que la U y la V son armónicas. Esto es importante porque en algunos problemas de